tal? Muy buenas amigos de la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros. Como sé que están hasta arriba de política, de campaña electoral, pensándose el voto, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene decidido. Esto de la jornada de reflexión se lo inventaron en Hispanoamérica para que los candidatos no se emborrachasen, pero realmente yo creo que ya lo tienen prácticamente decidido, cerrándose la campaña, y por eso vamos a hablar de algo que se salga de la política. Esto va a ser un oasis absoluto, este programa, para hablar de cultura, para hablar de El Gran, que ya le tenemos aquí con nosotros. Iñaki Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Oye, que presentas libro, que sacas Sí, libro. ya he sacado el libro, la semana pasada salió el día 17. Que tío, pareces César Vidal o estos que Pues escriben no sé, libros. que se saca muchísimos más, se saca, claro. No sé cuánto saca, pero yo trabajo también, sí, soy prolífico, la verdad. Claro, ¿cuántos llevas? Pues llevo 9 publicados desde el 2017. En junio de 2017 publiqué el primero y ahora ha salido el 9º. Qué bueno. ¿Cómo se titula? La verdadera historia de la panda del Moco, que es una pandilla de pijos malotes, malos, muy conocidos, de la zona de Paseo de La Habana, aunque habían de distintas zonas, pero bueno, eran muy conocidos y los había investigado y encontrado con anterioridad, ¿no? Para mi libro Macarras Interseculares, y ahora he decidido hacer un libro monográfico solo sobre la panda del Moco. ¿Es un oxímoron ser pijo y ser macarra? Pues no sé, en principio a mí me interesaba mucho esa figura porque era una figura que en principio era como contradictoria, pero bueno, cuando investigas la verdad que las ovejas negras, ¿no?, del mundo pijo pues han existido siempre, y algunos de ellos eran delincuentes y macarras, realmente, aunque antiguamente la palabra se usaba de otro modo, ¿no? La palabra pijo incluso era diferente el uso que se hacía entonces en los 70, los 80 que ahora. ¿Qué diferencia hay? Pues pijo era, como todas las palabras, va perdiendo carga, se va llamando pijo a cualquiera, no es como el que dice genio, es un genio, y cualquier mindundi es un genio, ¿no? Entonces yo creo que las palabras con su uso pues van perdiendo significado, ¿no? Antiguamente pues un pijo era, para mi padre, pues un tío con el mirado para atrás, ¿sabes? Con el loden o lo que fuera, ¿no? Muy pijo. Hoy en día pues ves un chaval ahí con capucha, y yo me acuerdo estar viendo un programa, ¿no?, de que salía pues una universidad privada, entonces si son unos pijos, y mi padre, ¿esos son unos pijos? Claro, eran unos chavales pues con capuchas, como medio raperos, ¿sabes? Entonces, bueno, va cambiando todo con el tiempo, pero el pijo, también lo hablo de ello, ¿no? En los años 70 todavía eran unos pijos muy locales, muy antiguos, luego en los 80 son unos pijos más globales, más globalizados, ¿no? Con sus New Balance, con sus Nike, y con otras marcas, digamos, más globalizadas, comen hamburguesas, etcétera, que además es un rasgo distintivo también de los pijos italianos que había en Milán, que también llevaban unos abrigos típicos parecidos al Pedro Gómez, ¿no? Y entonces ya comen hamburguesas, están más americanizados, y va cambiando la cosa, ¿no? Hoy en día pues los pijos van casi de hipster, ¿no? Como lo digo a veces, ¿no?, la nieta de la duquesa de Alba, ¿no?, que es muy hipster, ¿no? Pues es decir, antiguamente pues no era el rollo, ¿no? ¿Qué puede llevar a un pijo a hacerse macarra? Porque claro, ha vivido en un contexto, entiendo, Sí. que yo no me considero pijo, Sí. pero ha conseguido en un contexto en el que le han enseñado responsabilidad, orden, y él se rebela contra ello. ¿Qué es lo que sucede? Sí, dice Sartre, ¿no?, que esta figura del pijo es alguien que lucha contra su destino, es decir, que una persona que no es de una familia de una gran empresa o algo así, tienes menos privilegios, pero también tienes libertad un poco más para elegir tu destino, ¿no? En cambio, si tu padre tiene una empresa tal, tienes que cumplir con ese destino. Entonces, según Sartre, pues de algún modo la oveja negra se revela contra ese destino tan fijado, ¿no? Porque tu familia y tal es rica y demás. Pero bueno, hay muchos factores, ¿no? Luego familias desestructuradas hay en todos los lados, aunque sean pijas, incluso pijas más a veces, porque tienes unas desinhibiciones como lo que es la estrella del rock. ¿Qué pasa? Que las estrellas del rock son monstruosas, no, pero hacen lo que les da la gana, se pillan una borrachera y les dan el ok, ¿no? Y a ti te pillas una borrachera, no puedes venir a trabajar y te echan del curro, ¿no? Entonces, cuando tienes poder, digamos, sea económico o social, pues haces un poco lo que te da la gana, y de ahí surgen pues todo tipo de patologías, excesos, que pueden también traspasarse de padres a hijos, ¿no? Habla algunos pijos de que cómo le robaban la cocaína a su padre, cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que más rabia te da de un pijo? A mí no me da particular rabia de un pijo. A mí el pijo como insulto sí me da rabia. El pijo que es una persona pues particularmente atontada, digamos, no todo es que tiene que ser un uso del pijo muy concreto, ¿no? Porque tenga dinero, o sea, por ejemplo, yo he estado con familias dando clases de inglés cuando era más joven, que los chavales eran vestidos de pijos, pero no eran pijos, es decir, eran chavales listos y educados, ¿no? Entonces, pues digamos que a mí me cabrearía pues el típico pijo tipo, yo que sé, ¿cómo se llama este tío? Que estaba con la Isabel, la Chabeli, tío, ¿cómo se llama este? ¿El de la Isabel qué? La Chabeli, que se casó con Chabeli. Ah. El hijo del arquitecto este que no era arquitecto. No me acuerdo se llama. Pues es un tío que era ahí. Que lo busque la gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama este?
Bofil, el Bofil, Bofil. pues un tipo Bofil, que a lo mejor es un tío de puta madre, pero el tipo Bofil, pues a mí me tira para atrás, ¿no? Naturalmente. ¿En qué zona de Madrid podríamos encontrar a un pijo? ¿Dónde ubicarle? ¿Cuál sería su Bueno, ecosistema? depende, ¿no? Depende. Yo en este libro hablo mucho de Paseo de La Habana, que hay muchos pijos, Barrio Chamartín es amplio, hay zonas más pijas que otras. Luego, en realidad, los barrios más pijos para mí pues son la calle Academia, esa zona Afonso XII, por ejemplo, que no tiene mucho movimiento, pero ahí sí que es muy pijo porque son unas casas muy buenas. Luego el Viso, no sé, hay distintas zonas, ¿no? Pero en el libro me concentro sobre todo en la zona, sobre todo de Barrio Chamartín. Vamos a ver la portada del libro. Marta, que siempre está al quite, nos la tiene ahí bien colocada. Ahí está, la verdadera historia de la panda del Moco. Sí. Defínenos a esta panda. Porque, claro, vamos a conocerla un poquito. Es muy interesante. La panda del Moco eran míticos. Yo los iba buscando pijos malotes y entonces me hablaron una gente de generación de 50 y tantos años. Me hablaban de la panda del Moco, que eran que aterraban a mucha gente. Digamos que había muchas pandillas en esa época. Los franceses rockers, estaban luego los raperos, los Madrid Panda, los Power, había mucha pandilla, ¿no? Y entonces estos eran una pandilla particularmente aterradora de pijos malotes. Que no todos eran tan pijos, pero casi todos eran pijos. Y entonces hacían full contact. Y eran muy atrevidos, muy bravos y eran violentos también. Y eran un poco como los Cobra Kai de la película Karate Kid, que son los malos de la película Karate Kid, que son unos rubiales estos karatecas. Y lo que pasa es que la película Karate Kid es de 1984 y la Panda del Moco empieza a hacerse un nombre en el 79-80, cuando eran unos niños muy jóvenes ellos. Entonces, bueno, digamos que es una figura un grupo muy curioso que luego, pues, surgieron muchos imitadores que se hacían llamar la Panda del Moco, pero realmente la Panda del Moco pues eran unos muy concretos que eran el judío, el italiano, el francés, que eso parece un chiste, Pablo Full, Garrul y otros nombres que eran muy conocidos. ¿Has podido tener testimonios de ellos? Sí, claro, sobre todo el francés, que es con el que más amistad he hecho, y además es el que más hablador, que a veces en los testimonios de cualquier personaje depende mucho de si quiere hablar o no. El francés es muy protagonista porque él es muy hablador y no tiene problema, pero he recogido muchos otros testimonios. He entrevistado al italiano también, al Pablo Full y mucha otra gente que estaba también en las inmediaciones de estos fenómenos, ¿no? Claro. ¿A qué se dedicaba la Panda del Moco? ¿Cuál era su principal actividad? Pues no, esto simplemente pues ir por ahí luchando contra los macarras también, porque los macarras a menudo robaban a los pijos, entonces ellos, pues, alguno de ellos se iba a los barrios macarras o barrios obreros para pegarse con ellos, porque como tener pinta pijo parecía que no sabían pegarse, pero sí sabían pegarse, y algunos de ellos pues se dedicaron a robar, otros se dedicaron al tráfico de drogas, y bueno, pero la mayoría de ellos realmente pues con los años se acaban adaptando a la vida social normal, también porque estaban bien colocados socialmente, entonces era fácil para ellos, ¿no? Para hacernos una imagen del pijo sería el novio que le quitó al de Hombres G, a David Summers, la novia, y que le quería tirar por los no tanto, ese más antiguo, ¿no? Yo creo que en el fondo David Summers ahí eran pijos, ¿no? En la película van de punkis, pero al final se lo acaba tocando con el cocodrilo Lacoste. Pero vamos, digamos que la estética era New Balance, que eran zapatillas nuevas, que acaban de salir entonces, los Levi's 501, camisetas Caribbean, que eran muy importante, era una marca madrileña que imitaba este rollo Santa Cruz, un poco este rollo de californiano y tal, que era una tienda también de deportes de alternativo de esto, de skate y todo esto, que también era originalmente muy pijo. Y también el Pedro Gómez, que era un rasgo también de plumas que llevaban muchos pijos, y bueno, más o menos ese era el look que tenían. Ahora se ha perdido todo aquello, ¿queda algo de esa Panda del Moco? ¿Podemos encontrar algo que se le asemeje? Sí, bueno, sí, yo creo que sobre todo el tiempo dorado de los pijos malotes eran los 80 y los 90, y hoy en día hay mucho menos de eso, porque también el pijo es diferente, ¿no? Ahora hay muchos barrios que ya no es como antes, que había unos territorios muy cerrados, ¿no? Y ahora, pues, esos territorios es muy heterogéneo. Hay muchos pijos que viven en Caniejas, que antiguamente era impensable. ¿Por qué? Porque el suelo es muy caro en Madrid, y de hecho ahora ahí están construyendo edificios muy de lujo en Usera, o edificios de lujo aquí al lado, en una zona como de Ventilla, que hay casas bajas de gitanos y tal. Pues como el suelo es tan caro, ahora ya estos barrios que antes eran casi todo el mundo de la misma extracción social, de lo que venían incluso de los mismos pueblos, de las mismas zonas rurales, pues ahora mismo es súper heterogéneo. Entonces eso, por ejemplo, es más difícil encontrar ese elemento identitario tan diferenciado, y luego la violencia hoy en día es mucho más difícil porque hay cámaras, porque te meten un paquete enseguida, etcétera. Claro. ¿Eres nostálgico de esa época que has estudiado o realmente te quedas con la España del 2023, la Madrid del 2023? Hay, yo creo, elementos mejores y elementos peores. En principio ahora es mejor, pero bueno, yo creo que esto de la vigilancia, un poco de estado policial estalinista en el que los demás te vigilan lo que haces, ¿no? Pues,
es bastante horrible, ¿no? Y que si haces cualquier tontería ya te van a pedir cárcel y te van a... en ese sentido no me gusta. Este estado de vigilancia, este estado de falta de libertad, por decir ciertas cosas, pero es que cualquier, yo que sé, una pelea, una chorrada, ya es como un estado de falta de libertad, de prohibiciones graves y de... no sé, de un exceso de prohibiciones. Vinicius dice que hay racismo en España. Si hubiese ido al Bernabéu en el año 80, que se hubiese encontrado. Pues no lo sé, la verdad, eso es difícil de decir. La verdad es que hay mucha gente que incluso dice que es peor ahora, no lo sé. En ese sentido, evidentemente en el Bernabéu y demás, pues había la simbología neonazi y demás, pues era mucho peor. Es verdad que la violencia en la calle era mucho peor. Yo cuando me echaba pues, mis pelos largos y tal no podía ir a ciertos barrios, de Argüelles y tal, porque había muchos nazis. Entonces hay mucha gente que no podías ir, no podías ir. Yo no iba, vamos, yo no iba, podía ir, pero pasaba de ir. Pasaba de ir porque pasaba encontrarme con 10 nazis que me partiesen la cara. pero bueno, que eran cosas que ahora no pasan y que eran mucho más duras, había mucha más violencia. Si ves los datos flipas, es como la ETA que flipas, que hay ETA no sé qué, tienen como un atentado al día, una cosa bestial en algunos años. Pues en el caso de los neonazis había también muchísimas agresiones y muertes, y que la gente ahora pues se pone a decir que hay fascistas y no sé qué, o sea, que dicen tonterías, que son gente que realmente pues no se nota que no han vivido otras épocas en las que era más duro eso. Y eso no es mejor, claro, por supuesto es mejor ahora, pero bueno, ese estado un poco de vigilancia y todo cámaras y que no se puede hacer nada, a mí tampoco. Ahora dicen que el 70% de los españoles madrileños quiere prohibir fumar en las terrazas, ¿sabes? O sea, es que se agarran a sus cadenas, ¿sabes? O sea, que decir, déjame en paz, tío, fumar en la terraza, no me parece que sea tan, no, y que el 70% es mucho, o 77% es mucho, me parece, ¿no? Entonces, hay un afán por prohibir que a mí no me va. Claro. Nos hablaste también y criticaste a los perros abrigados en el último programa. Lo sigues viendo, ¿no? Ahora no, porque no voy al centro, es que estuve en el centro, yo es que hace mucho no voy al centro, yo soy muy juerguista del centro y ahora ya salgo por otras zonas. Y fui al centro y flipé, es que no encontraba un bar, tío. No encontraba un bar y me encontraba, pues eso, una persona con el perro obligado en una panadería masa madre que te cuesta un pan 8 euros, ¿sabes? Es tremendo. Y la verdad es que es horrible eso. Oye, ¿quién tiene que leer tu libro? Entiendo que todo el mundo, pero sí. ¿A quién va dirigido? No, la verdad es que es un libro que tiene varios niveles, ¿no? De comprensión, digamos. Por un lado, a los que les gusten las pandillas y este corre un poco underground de los barrios y tal, pues es el lector ideal en principio, pero realmente habla no solo de las pandillas del Pan del Moco, sino a través de la Panda del Moco, de analizar pues, la transición, el mundo pijo de los 80 y muchas otras cosas. O sea, que yo creo que cualquier persona que le interese la ciudad de Madrid o que le interese la historia reciente de España, pues le puede interesar el libro. Oye, por motivos familiares y personales, voy a aprovechar para preguntártelo. Hortaleza, ¿cómo ese barrio que ha tenido especial en cuanto a bandas, en cuanto a lo que se ha movido ahí en Hortaleza? A mí me interesa de Hortaleza particularmente Canillas, el poblado de Canillas, que es una zona interesante, ¿no? Y todavía preserva, es como una especie de fósil viviente, ¿no? El poblado de Canillas, aunque han tirado todas las casas, creo que la última ya han tirado las del poblado. Pero hay también muchas casas también antiguas y demás, y es muy interesante. El pueblo de Canillas es muy bonito y está muy cerca de Arturo Soria. Entonces tiene ese elemento que tiene muchos barrios de Madrid, que de repente estás en un barrio pijo y pasas a otro barrio que no está en pijo. Y yo creo que el poblado de Horta de Canillas es un sitio particularmente interesante también para ir a tomar unas cervezas y demás, aunque han cerrado el bar que era el Palermo, que además es una pena también, porque claro, el Palermo lo han cerrado y claro, decían, claro, en los 80 el Palermo pues habría hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y a mí me gusta ese Madrid, ¿no? A mí me gusta ese Madrid que pueda estar hasta las 6 de la mañana en un bar de viejos haciendo lo que me da la gana. A las 12 te han cerrado todo. Ahora, pues más o menos, sí, ahora cierran todo. Yo cuando era un chaval, con 16 años podías comprar alcohol, luego no se pudo, podías hacer botellón, podías ir a garitos hasta las 6 de la mañana casi todo. Los pubs yo creo que se abrían hasta esas horas. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver también con el rombo de población que tenemos ahora, que no es una pirámide de población. Entonces los consumos son diferentes, tienen menos jóvenes y por tanto se consumen otros productos. Entonces, ¿por qué la transición, aparte de la ansia de libertad después del franquismo y demás, de modernidad, que había tantos locales y demás y eran todos garitos? Era también porque había una pirámide de población y había un boom de población, que nuestros baby boomers, digamos, en Estados Unidos son de los años 40, aquí son de los años 60. Entonces, digamos que en los 80 había una gran proliferación de jóvenes y eso hace que tú cultives una industria de la noche, digamos, ¿no? Entonces, tú ibas a Benicàssim, por ejemplo, que yo veraneaba en Benicàssim desde que era pequeñito y había una calle de maquinetos, que eran los bacalas, había una calle de pijos, había una calle de alternativos, había todas las calles llenas de gente joven, había 4 o 5 discotecas al aire libre. Ahora hay un bar para estar de juerga, es una cosa deprimente, ¿no? Y pasa ahí, y pasa en Madrid, en muchos sitios, ¿no? ¿Y ahora salir en Madrid dónde? Pues no sé, tampoco yo soy discotequero. Yo lo que hago es salir por ahí, por los bares que a mí me gustan, y luego voy a mi casa y sigo bebiendo y haciendo lo que quiero, ¿no? Escuchando música con amigas o amigos o lo que sea. Pero bueno, todavía hay, yo creo que hay discoteca. A mí el otro día estuve en un sitio hasta las 2:30 y me gustó mucho, que era el James Joyce, que es una
como una cervecería de estas irlandesas. La ballena alegre de José Antonio Primo de Rivera se reunía Eso es en la verdad, planta de abajo. eso por lo visto, que ahí Sí. paraban ¿no? los de Sí. Paraje, ¿no? Claro, Y efectivamente. sí que hay un fantasma, no sé, pues yo lo conocí hace mucho tiempo. Está en la calle Alcalá. Eso es, de Cibeles, cuando ya. Cibeles. Además me gusta ese rollo de salir del centro, de salir Sí. como de un sitio un poco. Me gusta ir a sitio que no sea el sitio tan típico de centro. Es verdad que está al lado de un Vips, que siempre Sí. tiene esas... Pero vamos, el Vips también era el centro de encuentro de la Panda del Moco, que es representante de la Claro. globalización en Madrid, porque llegó en los 79, 80 también, y era una cosa muy moderna. Llegaba la prensa muy pronto al Vips, ¿no? Sí, y era un sitio que era como abierto también de noche y era un poco como un diner, imitaba a los diner americanos, ¿no? Que puedes ir a cualquier hora, digamos, aunque antiguamente estaba el drugstore, que también el Vips de Foncarral había un drugstore, que era un mejor, que era toda la noche abierto y ahí todo el mundo comía cuando quería y tal. O sea, a mí ese rollo me encanta, ¿sabes? Pero bueno, hoy en día pues el James Joyce hasta las 2:30 no está nada mal, ¿sabes? Que nos den un poco de dinero por promocionarlo. Hombre, pues sí, y que nos inviten, ¿no? Ahí a una cerveza, pero unas cuantas. Sí, con unas buenas amigas. Eso Pues es. para acabar, dirígete a la cámara y dile que dónde pueden encontrar tu libro. Sí, pues nada, podéis encontrar mi libro en cualquier librería, la verdad está en muchas librerías y podéis, yo prefiero antes que Amazon, pues bueno, ir a la librería para que también los libreros puedan salir adelante y bueno, hay online está todos tus libros, luego Iberlibro, que es donde compro yo muchas veces, que también es de Amazon, pero bueno, por lo menos lo compras en la librería y luego cualquier librería vuestra que si no lo tienen ya podéis encargarlo y es un libro está en Ariel, de la editorial de Planeta, o sea que tiene buena distribución. Iñaki Domínguez, qué gusto siempre estar contigo. Muchas gracias, igualmente. De verdad, muchísimas gracias. Pues nosotros nada, acabamos esta sección del viernes de la burbuja, siempre con ese tono cultural y queriendo, pues eso, que se salgan un poco de la vorágine política, que no todo es política, no solo de pan vivirá el hombre, ni de política, sino también de estas historias que hay que leer, que hay que, bueno, pues estudiar y pararse a pensar. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.